Hola a todos, este día vamos a hablar un poco sobre la estadística descriptiva, pero antes déjenme presentarme. Mi nombre es Merari Beltrán, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencia de la Matemática de la Universidad de El Salvador. Este día, como les repito, vamos a hablar un poco sobre la estadística descriptiva y algunos términos básicos para estudiar este contenido. En primer lugar, antes de todo, tenemos que hablar eh, ¿qué es la estadística? Porque para comprender las definiciones y los conceptos que tienen que ver con la estadística, tenemos que saber primero qué es la estadística, un poco de historia de la estadística y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Luego vamos a ver algunas definiciones, unos ejemplos, algunos ejercicios propuestos y vamos a ver cómo algunos ejercicios podemos trabajarlos utilizando el programa GeoGebra. Vamos a comenzar. En primer lugar, cuando hablamos de estadística, ¿qué es la estadística? ¿O de dónde proviene el término estadística? Pues déjeme contarle que la estadística procede, o la palabra estadística procede del vocablo estado, pues era función de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimiento, de funciones, impuestos, cosechas, etc. Y se tenía la necesidad de contar cuántos bienes se tenían. Es ahí donde nace la estadística. No se tiene una fecha certera de cuándo inicia la estadística, porque desde la antigüedad, desde los orígenes del hombre, de las civilizaciones, se ha tenido la necesidad de ir agrupando datos y de ir contando los bienes que han ido adquiriendo. Entonces se han encontrado representaciones en pieles, en rocas, en cuevas, en palos de nociones que se tenían ya, nociones sencillas de la estadística. Entonces no podemos decir con certeza en qué fecha fue que surgió la estadística, pero podemos hablar un poco sobre algunos datos o algunas fechas que ya se conocen. Por ejemplo, 3000 años antes de Cristo, los babilónicos ya usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre su producción agrícola y lo que cambiaban, lo que vendían mediante el trueque. Entonces, podemos ver que hace 3000 años antes de Cristo ya se tenían nociones sobre la estadística. También los egipcios ya tenían censos, datos sobre población y la renta del país mucho antes todavía que construyeran las pirámides. Entonces quiere decir que también ya hacían uso de la estadística y lo hacían igual como decimos, ¿verdad? Para tener datos sobre los bienes que ellos poseían. También si nos venimos a la Biblia, tenemos el libro de Números. En el libro de Números, al leerlo, lo que podemos encontrar es un censo de todas las tribus de Israel. Entonces, podemos ver ahí en una parte de ese libro del Pentateuco que nos menciona, literalmente dice, haz un censo general de toda la asamblea de los hijos de Israel, por familias y por linajes. Entonces, se menciona exactamente la palabra censo. Quiere decir que en ese tiempo ya se conocía eh, este, esta definición de lo que era un censo. Y también existe otro libro en la Biblia, que es el libro de Crónicas, que también habla sobre algunos bienes que tenía igual el pueblo de Israel. Y así podemos ver en diferentes culturas y civilizaciones donde también la estadística ha tenido mucho auge y ha ido desarrollándose de diferentes formas hasta llegar a la estadística moderna que nosotros conocemos y que en nuestros días ahorita tenemos una infinidad de programas, eh,
ya basados en software que nos facilitan la recopilación de la información, el ordenamiento de los datos y la interpretación de ellos mismos. Entonces vamos a ver más adelante un poquito, dejando un poquito atrás la historia de la estadística. Como vimos, viene la estadística desde hace mucho tiempo. Vamos a entrar ya a ver lo que es en sí la estadística. La estadística, según una definición que tenemos acá, es una disciplina que nos ayuda o nos da la forma, la metodología, siempre, claro, fundada en la matemática, para poder recopilar, procesar, resumir y presentar datos de diferentes estudios. En esta parte de la definición tenemos representado lo que llamamos estadística descriptiva. Cabe mencionar que la estadística se divide en dos áreas muy importantes. Una de ellas es la estadística descriptiva, que es lo que les mencionaba, donde se recopila, se agrupan los datos, se ponen en tablas, se presentan a través de gráficos, y la otra es ya la estadística inferencial, que a través de las conclusiones que obtenemos en la estadística descriptiva podemos dar podemos dar información de cómo se podría comportar una población ante un fenómeno determinado. Y es donde ahí entra la otra parte del concepto que tenemos acá, donde nos dice que también propone metodologías que permiten deducir características poblacionales a partir de muestras de ellas. Es cuando ya hacemos deducciones ya más generales que nos van a permitir ver el comportamiento de una determinada población. Entonces ahí tenemos dos conceptos importantes, dos ramas importantes o dos definiciones que tenemos que tener claro. Una cosa es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. También la estadística está presente, como decíamos, en prácticamente todo lo que hacemos, pero también se corre el riesgo de que si la información recolectada no es del totalmente certera o tiene algún sesgo a la hora de recopilarla, los datos estadísticos o las inferencias que podamos hacer no sean del todo correctas, sino que podamos manipular datos según nuestra conveniencia. Otra cuestión muy importante o otra parte muy importante es que cuando hablamos de estadística vamos a hablar siempre de variables. Así que van a ser aquellos datos que nos van a medir la información que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, tenemos dos tipos de variables. Una de ellas es las variables cualitativas y las otras son las variables cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Aquí estamos hablando un poco sobre ejemplos de variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que me definen una cualidad, como por ejemplo lo que tenemos acá. Si usted observa, tenemos el color de pelo, el tipo de calificación, por ejemplo, qué tipo de comida le puede gustar. Todas esas son variables cualitativas, es decir, nos muestran una cualidad. Pero las variables cuantitativas son aquellas que nos permiten establecer o contar, que nos permiten contar los valores. Entonces, cuando ya tenemos un dato, por ejemplo, el peso si queremos conocer el peso de cierto grupo de personas, el peso es un dato cuantitativo o es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque siempre nos va a dar un valor o un dato o un número. Siempre tenemos que tener en cuenta que si es una cualidad, por ejemplo, color de ojos, test de piel, etcétera, etcétera, va a ser cualitativa, y si es un número el resultado es una variable cuantitativa. A pesar que la estadística es muy útil, podemos ver que, como nos dice varias investigaciones,
se presta también para ciertos abusos que algunas personas hacen con la estadística. Benjamín Disraeli dijo la siguiente aseveración, que existían 3 tipos de mentiras: las mentiras ordinarias, las grandes mentiras y las mentiras estadísticas. Y hacen trucos como que presentan la información de una forma sesgada. Entonces, ahí ya tenemos una falla desde el principio. Muchas veces vemos casas encuestadoras que nos quieren hacer creer que lo que ellos están diciendo o nos quieren hacer creer que nos encaminemos hacia algo hacia algo hacia algo que ellos quieren. Por ejemplo, cuando nos ponen preguntas ya cauciosas, ya con un sesgo, entonces ahí al obtener la información ya no es totalmente certera. Vamos a ver algunos conceptos importantes en la estadística. Uno de los conceptos importantes es, por ejemplo, el concepto de universo. ¿Qué es el universo en estadística? El universo es el conjunto de individuos objeto de nuestro interés o estudio, lo que vamos a estudiar. Y dentro del universo hay que tener claro quiénes son los que forman parte y quiénes no de este conjunto. Tenemos otro concepto muy importante que es población. El universo, estamos hablando de todas las personas que queremos estudiar, pero cuando ya hablamos de población, vamos a entender que va a ser población todas las personas que tienen una misma característica, que es lo que nosotros andamos buscando, la característica que nosotros andamos buscando. Por ejemplo, nos dice, para distinguir una población de otra, denominaremos cada una de estas variables características. Por ejemplo, la variable el peso, la altura, el sexo, el estado civil. Entonces, todos ellos pueden ser una población. Una población puede ser todas las personas del sexo femenino. Yo puedo decir que mi universo de estudio es un centro escolar, pero dentro de la población que voy a tomar de ese centro escolar sería la población femenina. Y aquí entra en juego otro concepto importante, que es el de muestra. ¿Qué es una muestra? Muestra se entiende por cualquier subconjunto de la población. Y hay distintas formas de elegir una muestra. Y eso va a ser, por ejemplo, según lo que el investigador quiera. Ya puede ser una muestra de tipo aleatorio, escogidos al azar, o una muestra estratificada, dependiendo de cómo el investigador quiera realizar su muestreo. También vamos a ver otro concepto importante que es el de parámetro. Parámetro se entenderá cualquier valor característico de uno. El parámetro de la población del peso promedio, por ejemplo, el parámetro población de peso promedio, la altura máxima o el estado civil más frecuente. El parámetro siempre es un valor constante. También tenemos ahí la definición de estadígrafo. El estadígrafo se entenderá como un valor característico obtenido a través de un estadístico y depende siempre de la muestra. Cuando hablemos de parámetros, vamos a estar hablando, cuando tengamos un parámetro, es que estamos hablando de poblaciones. Y cuando estamos hablando de estadígrafos, es que estamos refiriéndonos a una muestra. Vamos a ir a ver un ejemplo propuesto por acá y vamos a ver cómo podemos utilizar el programa GeoGebra para la realización. El problema dice lo siguiente: el número de preguntas correctas respondidas por 140 alumnos en una prueba de diagnóstico de estadística fueron, y ahí nos dan todos los datos. Entonces vamos a tratar de clasificar esta información a través de GeoGebra y ver cómo podemos hacer una tabla de una manera más sencilla.
vamos a ver y a utilizar este programa. Muchas veces hacerlo manualmente se nos dificulta un poco. Vamos a ver cómo GeoGebra nos facilita es agrupar toda esa información que tenemos. Para ello vamos a irnos acá donde dice vista, vamos a la hoja de cálculo. Yo previamente lo que hice fue escribir los datos acá en una hoja de Excel. Venimos acá, lo seleccionamos. Ustedes observan, son un montón de datos. Los copiamos y los pegamos ahora en la hoja de cálculo. Los pegamos. También podíamos abrir de una sola vez el archivo, pero acá lo hicimos copiándolo y pegándolo. Lo seleccionamos, le damos clic derecho. Aquí aparece una opción donde dice crea. Usted le da crea y le da donde dice lista. En esa parte, si usted observa aquí en la vista algebraica, es importante que la tenga activa, le aparecen todos los valores. Le aparece L1 y cada uno de los valores, en este caso serían los 140 datos que teníamos. Ahora, en la entrada, vamos a tratar de hacer una tabla. Ponemos acá tabla y aquí nos da diferentes tablas de frecuencia. La que vamos a buscar, tabla frecuencia, la primera que nos aparece, tabla frecuencias lista de datos brutos. Y lo que ponemos en lugar de lista de datos brutos es el nombre de la lista que hemos creado. La tenemos acá y ponemos L1, que es el nombre de la lista. Le damos Enter y observa, en esta parte de acá ya se nos presenta una tabla. No sé si alcanzamos a ver bien. Vamos a quitar por acá la cuadrícula para que usted la pueda ver mejor. Vemos, nos va dando cada uno de los datos que tenemos y cómo los va contando el recuento. Ahora, eso también lo podemos, este también programa de GeoGebra lo podemos utilizar para hacer gráficos de barras. Pero en este caso solo hemos visto cómo hacer una tabla de distribución. Espero de que les haya servido y que les haya gustado el video. Y ya vimos cómo podemos trabajar algunos datos estadísticos con el programa GeoGebra y algunos conceptos básicos de estadística.